Ander Orcasitas, muy buenas. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, empieza por decirme qué significa tu cargo, porque lo de RVP for Southern Europe, Latam and Rusia, lo de Ya, sur de es un tema Europa, muy, Latam and Rusia, bien, pero... es un tema muy estadounidense, creo, sí. Es Regional VP. O sea, el director de una zona entera, Vale, vale. básicamente, que en mi caso es el sur de Europa, el este de Europa y Latinoamérica. Que esto fue ampliando, se nota que estás en la pomada, porque esto empezaste... Primero era General Manager APAC, no sé qué es APAC. Empezó en Asia, de hecho. Empezó en No, Asia. no, para máquinas. Vamos a entonces a ordenar. Ander Orcasitas, tú viajas mucho. Un poquito, un poquito. ¿Cómo Creo que llegaste tú? ¿De dónde eres? Un poco vasco pintas. creo que sí. Y mi nombre también creo que me delata un poquito. Yo soy de Donostia, de San Sebastián. Pero terminé la carrera en Suecia. Entonces Vale. empecé ya allí, digamos. ¿Qué carrera que Estuve estudiaste? empresariales, Vale. empresariales y luego un Master Science de Business Development. Muy Tras lo bien. cual estuve en una pequeña startup en Suecia que Una compró un pequeña... fondo. IKEA, no, que No, no, está... no, era una startup muy pequeña que era un proyecto del máster que la compró un fondo cuyo partner me contrató para ir a Bruselas a trabajar en capital riesgo. Vale. Y después estuve con un grupo llamado Rocket Internet, que son un grupo Bueno, alemán este ya son conocidos. de creación de startups, Sí, que sí. eran uno de los inversores en muchos de los fondos, que básicamente me ofrecieron una oportunidad en un momento. Estaba en Bruselas y me dijeron, estamos creando una empresa de e-commerce que es el clon de Amazon para todo sudeste asiático. Y necesitamos un jefe comercial de Malasia. Me dijeron, si estás interesado, tienes que estar en 14 días, tienes que estar on the ground. Madre Así que mía. tuve que convencer a mi jefe para que me dejara irme en 10 días, vender todo lo que tenía menos 2 maletas, irme a Kuala Lumpur, aterricé a las 2 p.m. y a las 6 p.m. mi jefa francesa ya me estaba dando, el domingo a las 6 p.m. ya me estaba dando el brief de cómo era mi equipo que al día siguiente ya iba a tomar. Y ya tenía que tomar. Así que eso Kuala fue Lumpur, te lo juro que es la ciudad que uso como sinónimo de culo del mundo. Lo de joder, esto está en Kuala muy Lumpur. cerca no está. Muy cerca no está. Eso está claro. Y Yo me esto acuerdo fue todavía- Lazada, que ahora es Esa un fue la paga. proyecto grande. Exactamente. Eso fue la zona que cuando me uní, pues nada, llevaba pocos meses y era para empezar sobre todo el departamento de Marketplace. O sea, la zona cuando empezó en 6 países en los que no había e-commerce. Entonces, lo primero que hacía en los primeros meses era gente de retail que compraba, metía en el almacén y vendía. O sea, era en 2012, era como venta por catálogo, pero online. O sea, no había ni Marketplace ni 3PLs que tuvieran APIs. O sea, yo fui de los que se unió para empezar ya el marketplace, para empezar con el long tail, con la capacidad de traer otros sellers, para hacer dropshipping, Ya, cross-docking cuando no se podía, para intentar hacer todo ese tipo de temas más escalables, sí. que luego fueron lo que nos llevó pues, a la venta de Alibaba en unos años. Es decir, que Alibaba acabó comprando Lazada. Correcto. Entonces al final Alibaba acabó comprando Lazada. Ahora Lazada es digamos, el brazo de Alibaba en el sudeste asiático. Y yo ya justo antes me había unido digamos, con otros cofundadores de Lazada a empezar otra empresa de comercio electrónico que se llamaba Shopee, que ahora Es mismo es que Shopee. me flipo porque Shopee es algo que igual hace 6 meses te habría dicho, no tengo ni idea de lo que es. Pero Claro, Shopee ahora mismo, mira, en Colombia, tenemos ediciones en México, Colombia y Chile, ¿no? En Colombia y México, Shopee está pegando fuertísimo. sí, Y sí, sí. justo estos días estábamos publicando en .net que Shopee estaba entrando en Polonia, es decir, que ya estaba empezando a acercarse, no a España aún, ¿no? Pero ya entrando por Europa. Cuéntanos qué es esto de Shopee. No, no, sí, fue muy interesante el concepto. Inicialmente lo que hicimos fue decir, vamos a mezclar. Shopee se empezó dentro de una empresa que se llama Garena, que para que tengas un concepto, era una empresa de juegos online. Era el primer publisher de League of Legends del mundo. Ajá. Entonces, la idea de hacer e-commerce era tener una plataforma, una app, porque primero siempre es app first, Shopee, tener una app de la que puedas tener una comunidad gigante a la que mostrarle juegos. Ese era el primer objetivo. Entonces creamos un e-commerce dentro que mezclaba un poco el concepto WhatsApp con chatear directamente como en WhatsApp con el seller, con el producto, ¿no? Fue creciendo y metimos, pues, eso, ruletitas, juegos, etcétera. Y, digamos, ese engagement pues, digamos, creó una escala, un loop de crecimiento brutal. Porque otros sellers traían a clientes y tuvimos un crecimiento increíble, ¿no? Ajá. Entonces, fue un tema completamente app first, mucho más técnico, en el que siempre estábamos muy centrados en lo que había que mostrar a cada usuario, ¿no? Porque al final, ten en cuenta que la cantidad de SKUs que teníamos en un marketplace como Shopee era brutal de productos y era app first. Luego, lo que podíamos enseñar a cada cliente era muy reducido. Y teníamos al final eso, no solo e-commerce, recarga de
de móvil de prepago, teníamos un montón de productos de un montón de tipos. Entonces, la idea siempre era, y siempre nos esforzamos, y de ahí empecé a conocer también a mis futuros empleadores, siempre nos centramos mucho en el tema de personalización. Claro, se estaba apuntando lo de aquí te la juegas a enseñarle exactamente lo que necesite porque hay muy poco espacio, muy poca oportunidad de que vea producto, tienes que afinar muy bien el tiro de lo que le enseñas. Pero ten en cuenta que no era solo producto, era producto y tipo de producto. O sea, que hablamos, hablamos del tipo de empresa más complicada para personalizar. Hablamos de un e-commerce horizontal, en el que tú imagínate Amazon en España. Tú en Amazon puedes comprar lo que sea. Tú puedes comprar hoy algo para el jardín o sea, un mismo usuario puede comprar de todo. Entonces, es más complicado personalizar porque ese perfil de afinidad es muy amplio. O sea, no te puedo ir muy a tiro hecho. En un marketplace B2B, imagínate un marketplace donde se compran materiales de construcción. Yo puedo ir muy a tiro hecho. Porque si compras ladrillos hoy, 1 millón de euros en ladrillos, probablemente mañana vas a comprar ladrillos o algo parecido. Porque eso es para una actividad. Entonces, en Shopee teníamos el problema este. Entonces, mucho esfuerzo de lo que hacíamos era para hacer específicamente ese fine-tuning, ¿no? Entonces, como era una empresa china, porque en dirección estábamos 13 y yo era el único no chino. Entonces, oye, curiosamente, yo vinculaba Shopee con Singapur, donde tú estabas. Es decir, como que no había nacido China de origen. No, correcto, pero todos los cofundadores eran de China. Vale. Y luego había chinos de la zona, de Malasia o de Malasia, Singapur o Indonesia. Vale. Entonces, era todo muy de construirlo ellos. Para que te hagas una idea, el algoritmo de detección de fraude de tarjetas no lo comprábamos de Visa o Mastercard, lo produjimos nosotros. Madre lo hicimos nosotros. Entonces, Google Analytics no lo usábamos. Teníamos nuestra propia herramienta analítica. Hombre, claro, no te vas a ir con algo estadounidense. Correcto. Entonces, como conocí fue porque varios algoritmos de predicción empezamos a usarlos, digamos, para varias startups, entre ellas, por ejemplo, Dynamic Yield, que en aquel momento era una empresa pure tech. O sea, era una startup que tenía solo desarrolladores prácticamente y algoritmos de predicción de diferentes maneras. Y digamos, empecé a conocer a estos, tras lo cual, al de un tiempo, tuve una hija, nació mi hija, y dije, igual ya lo estoy viendo, tuve una hija, así que lo de estar en Asia empezaba a pegar más de uno. Lo de estar en Asia estaba bien, porque Singapur es un lugar perfecto, que me encanta para vivir también con hijos, pero trabajar 16, 17 horas al día empezaba a estar un poquito cansado. ¿Sabes? Ver a tus hijos está bien, de vez en cuando. Sí. Entonces, ya que ya habíamos creado Shopee, lo habíamos creado, etcétera, ya iba bastante bien, me ofrecieron empezar la oficina de Dynamic Yield en APAC, que es la oportunidad que cogí, así empecé básicamente en APAC con Dynamic Yield. ¿Cuál es el significado de ese acrónimo APAC? Asia Pacific. Asia Pacific. Vale. Todo desde Corea, China, Japón. O sea, empecé la oficina de Japón, la de Australia. Eso suena a viajar mucho igualmente, ¿eh? Sí, pero bueno, nada que ver con... O sea, pero solo trabajaba 12 horas al día, nada que ver. Tú al final, si tú creas una empresa de cero, como Lazada o Shopee, la cantidad de fondos que estás quemando al mes, al día, lo que tienes que hacer, el reporting que tienes que hacer incluso en el fin de semana, no tiene nada que ver con trabajar duro en una empresa SaaS, por ejemplo. Claro. Entonces, quiero decir, era más tranquilo por esa parte, y aparte es algo mucho más escalable, porque al final estás construyendo tecnología que genera y genera impacto de manera escalable y automática. Entonces, es algo mucho más... digamos, creas grandes proyectos que van a cambiar una marca. Y además trabajamos sobre todo con eso, con grandes marcas o con otro tipo de retailers, bueno, y ahora bancos y telcos, que quieren predecir qué va a querer hacer o qué va a querer hacer su cliente en el siguiente paso. Ahí estuviste en APAC, en Asia Pacific, 2 años. ¿Por qué la vuelta? Ahí ya te empezó a picar un poco que viesen sus abuelos. Ahí ya venía el segundo hijo, ya llevaba unos añitos allí en Asia y vi básicamente que hay una cosa que es curiosa, que cuando tú piensas en Asia es un continente que es muy, muy potente para todo lo que es crecimiento expansivo. O sea, yo, por ejemplo, tú eres un e-commerce en Asia. ¿Cómo puedes crecer? JD.com, JD.com, cuando estaba yo allí, que era un cliente nuestro, querían crecer en Indonesia, pero el problema que tenían es que no había almacenes y no había carreteras que llevaran a almacenes. Luego invirtieron 10.000 millones de euros en carreteras para poder crecer ellos en su e-commerce. Entonces, la manera de crecer principal en Asia, sobre todo en el sudeste asiático, es inversión pura en almacén, infraestructura, logística. O sea, pero creártela tú mismo, la infraestructura, y crear un ecosistema alrededor del cual la gente opera, ¿no? Sí. Entonces, digamos, no tenía nada que ver con Europa, donde el crecimiento no es expansivo, sino intensivo.
O sea, ya tengo infraestructura, ya tengo marcas, ya tengo las primeras marcas que son las típicas marcas Grow que han crecido, han empezado digitalmente. Y ahora lo que tienen es un tema de que el mercado en sí no crece tanto. Luego, si quiero crecer, tengo que ser más eficiente y más relevante para clientes. Y casi, si yo quiero crecer un 50% al año, tengo que quitarle clientes a alguien. O sea, no es que en Asia no le quitas clientes a alguien, es que realmente... creas clientes nuevos. Claro, es que nunca habían comprado online y nunca habían comprado igual eso que estás vendiendo. En Lazada, cuando vendíamos a islas de Indonesia, hay 19.000 islas de Indonesia, ¿no? Madre mía. Entonces, cuando empezamos en Lazada Indonesia, el principal objetivo era llegar a todas las islas. Y nos compraba gente que nunca había comprado eso que estaban comprando en su vida. Ya. Entonces, en Europa es muy distinto. Entonces, algo como Dynamic Yield o esta tecnología, el impacto que tiene o el crecimiento que tiene en Europa, Estados Unidos, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque al final no solo tienes esa parte de optimización, sino que es la estrategia central de data y de activación, de qué mostrarle a ese usuario en tiempo real. O sea, qué mostrarle al usuario que sea relevante en el momento exacto. Entonces, eso básicamente fue por lo que en Europa tenía sentido. Empezar algo en el sur de Europa, donde todavía no era una región importante. Entonces, porque Dynamic Yield es de Estados Unidos originalmente, ¿no? Dynamic Yield es de Nueva York, de Estados Unidos, o tenemos el centro de desarrollo en Tel Aviv. Entonces es como Tel Aviv, Nueva York. Y luego la central europea está en Berlín, pero bueno, Londres, UK digitalmente es un mercado brutal, entonces Londres está creciendo ya que rivaliza. Pero en Europa estábamos mucho en Berlín y en Londres. Y ahora pues la oficina de Barcelona del sur de Europa pues va creciendo. Tú al bastante. principio eras director de España, Iberia, ¿no? España, Portugal y LATAM. Correcto. Y ahora ya te han metido además todo Correcto. LATAM. Entiendo que ahí entra Brasil también. Ahora tenemos, no, excepto Brasil. Brasil es vale. un tema Brasil, de que tenemos subcontinente va aparte. Estados Unidos, o sea, tenemos, entonces Brasil se lleva a Estados Unidos. Ahora tengo un director de España y Portugal que lleva esta parte. Tenemos al director de todo el este de Europa y luego con los países. Y ahora tenemos LATAM, que es un mercado enorme, que tiene un crecimiento y donde hasta ahora hemos crecido porque casi nos han venido los clientes, por ejemplo, no sé, clientes como Falabella, clientes, grandes grupos bancarios de la zona, digamos, fueron básicamente o a Nueva York o a la oficina de Barcelona, porque lo que pasó en Dynamic Yield, que fue yo diría el salto de startup a realmente scale-up, fue hace 4 años Gartner, esta consultora Gartner, que suele sonar, crea estos cuadrantes mágicos y creó el de personalización y nos pusieron los primeros. No sabíais ni por qué, apareció ahí y dijo, bueno, no me voy a quejar. De repente nos hicieron un par de preguntas, lo miraron. No, básicamente, ellos también suelen utilizar este tipo de herramientas bastante. Y hay que tener en cuenta que, al final, o sea, para el cofundador, para el director general, el fundador de Dynamic Yield, esta ya es su tercera empresa. Él en la segunda se la vendió a Sears, que era un e-commerce grande de Estados Unidos. Y al final él necesitaba algo como Dynamic Yield, que luego creó con Bessemer Venture Partners, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la flexibilidad que te puede dar, o sea, al final Dynamic Yield no es una herramienta de data. Normalmente en España hay mucho conocimiento de herramientas de CDPs o herramientas de datos que agrupan todo el dato, ¿no? Como hay que agrupar todo el dato, hay que analizar. Perfecto, hay que hacerlo. Al final, Dynamic Yield es una herramienta que en tiempo real captura datos y toma decisiones para cada usuario. O sea, que en tiempo real va a tomar decisiones heurísticas, básicamente. Definir qué algoritmo mostrar a cada usuario e individualizarlo. Si eres una telco, pues mostrarle el paquete adecuado en base al tiempo que hace, la hora que es y lo que has hecho en la página anterior. Si eres una tienda de fashion, pues mostrarle, digamos, el tipo de ropa en base a cualquier tipo de elemento contextual o de tu afinidad pasada. Y hacer esto en base al comportamiento en llamadas o en tienda de una manera que es mucho más sencilla de lo que sería en un stack más custom. Al final esto a mí siempre intento marcar un poco la separación entre herramientas de automatización y herramientas de personalización, ¿no? Que normalmente, y corrígeme si lo explico mal, las de automatización son herramientas que te dan un lienzo en blanco donde tú les marcas un poco las pautas que tienen que automatizar. Cuando pase esto, hace esto, cuando pase aquello, hace esto. Y las de personalización ya vienen con los algoritmos hechos, ¿no? Que eso es un poco de deja que mi herramienta tome las decisiones que estabas comentando, ¿no? Es decir, que van a personalizar la experiencia de usuario en base a todos esos trabajos de algoritmos que ya están hechos en la propia herramienta. ¿Esto sería correcto? Claro, o sea, tú al final lo que tienes es que automation, que yo creo que automation
tiene que estar ahí en una parte, un marketing automation, tener unos workflows, por ejemplo, Exacto. a la hora de mandar emails. Digamos, es una parte en la que tú tienes unos workflows fijos. Al final, Dynamic Yield lo que te va a crear en el entorno web, en el entorno app, en el entorno físico, es casi una tela de araña. O sea, no es que haya un workflow en el que se pasa esto, luego esto, luego esto. Es una tela de araña en la que el usuario puede puede tener un montón de atributos en base a audiencias, perfiles de afinidad o modelos de predicción de Dynamic Yield, y en cada tipo de zona de la web, de la app, de la experiencia offline, puede ver una experiencia A, B o C. Y en tiempo real te va a definir qué va a ver cada usuario en ese momento. Entonces, al final, no es un workflow que puedas hacer manualmente, porque te morirías. O sea, al final, Dynamic Yield te lo va a hacer y te lo va a optimizar y te va a decir cuánto estás ganando por cada tipo de usuario. Esto por visualizar y que la gente entienda qué significa en la práctica, son las cajas de productos recomendados que suelen verse en los e-commerce, ¿no? Entre otras muchas cosas. Pero decir que... O sea, esto era cuando lo hacíamos en Shopee, esto era hace 5 años, ¿no? Que era pues sobre todo los productos recomendados. Sí. Hoy en día, sobre todo lo que lo primero es el layout. Cuando alguien entra a una página o una app, lo primero que decide el sistema es en base a qué contexto tiene este usuario o qué ha hecho en el pasado, de qué layout voy a mostrarle. Este usuario ha estado mucho en la página. Luego voy a ir a mostrar más merchandising, más productos. Y luego voy a mostrarlo en base a un deep learning y un modelo de afinidad de Dynamic Yield. O este usuario nunca ha estado en la página. Luego voy a mostrar más branding, sobre qué va mi marca. Voy a ser más editorial todavía, de que voy a mostrar más contenido. Luego voy a cambiar el layout y cada tipo de elemento de lo que veo en página o de manera externa. Del mismo modo, por ejemplo, cuando un usuario viene imagínate una tienda de lujo, una marca de lujo, por ejemplo. Cuando un usuario viene a mi tienda y me da el email como para entrar en el club, como pasa muchas veces, entonces ya puedo empezar en cualquier email que le mande a predecir en base al momento en el que abre el email cuál puede ser el producto que puedo mostrar a ese usuario para que vuelva a la tienda o compre online. Entonces, al final, la idea siempre es no solo el algoritmo que te va a mostrar un producto, que es algo más estandarizado hoy en día, sino realmente ser capaz de definir el layout y contenido específico en tiempo real por usuario. Y al final, si te pones a pensar en esto, hacer esto manualmente sería completamente inviable, ¿no? O sea, la mayoría de gente que lleva esos programas tienen una persona parcialmente dedicada o una persona y luego tienen recursos. Entonces, al final la idea es que te va a automatizar qué debería ver cada tipo de usuario. O sea, ese es al final el core, ¿no? El ser capaz de tener todo en cuenta. O sea, si yo soy una telco, por ejemplo, una gran telco en España, y yo quiero optimizar lo que pasa en página, no lo quiero optimizar en base a la conversión en página, que igual es un 5 o 10% de mi conversión. Quiero optimizarlo fácilmente en base a la conversión en cualquier canal. Entonces, algo como Dynamic Yield, trabajando, digamos, front y back de manera bastante fácil, te permite determinar eso por usuario, lo cual es la principal ventaja añadida, ¿no? O sea, eso es lo que Gartner decía, la habilidad de ejecución es la más alta. Vale, esto nos mete en que ya no es que se estén analizando y tomando decisiones en base a la navegación on-page, ¿no? En la propia página, sino que si el usuario está registrado, tú podrías estar uniendo los puntos de este usuario es el mismo que está en la aplicación móvil, es el mismo que ha comprado estas cosas con la tarjeta de fidelización en la tienda, ¿no? Correcto, y al final siempre tienes 3. Bueno, de hecho, ahora tienes 4. Ahora con GDPR tienes 4 tipos de usuarios. Tienes el usuario que entra a tu página y no te da consentimiento, al cual puedes optimizar, pero tienes que optimizar en base a elementos contextuales o globales. No haces tracking del usuario. Muestras la página como compensa esta hora del día o, digamos, empiezas a optimizar la página. Luego está el usuario que te da consentimiento, pero no tienes identificado, en el que ya vas creando en tiempo real un perfil de afinidad. O sea, cuando un usuario mira A y B, ya empieza a deducir. Creo lo que se llama un perfil de afinidad y lo uno a ese contexto. Luego está el usuario identificado, que como tú dices es perfecto, ¿no? En el que tengo ya, pues, aunque sé que el usuario también ha hecho esto en el email o ha hecho no sé dónde. Y luego tengo el cuarto, que ya es el usuario del loyalty, en el que tengo un montón de información, ya más modelos de predicción que son, digamos, mucho más robustos. Y la idea es utilizar todo esto y luego, pues, cruzarlo con el tipo de página en la que estén o el tipo de experiencia en tienda que tengan. Ten en cuenta que Dynamic Yield trabaja, por ejemplo, mostrando qué tipo de hamburguesa debería comprar un usuario en un McAuto en Estados Unidos, en un drive-thru o en UK. Al final es un motor muy flexible, en la que cuando viene un coche, con la cámara identificamos al usuario
Y luego, Con la matrícula. a ver, hay diferentes maneras de hacerlo, pero básicamente hay diferentes maneras de hacerlo por país, pero cuando llega, digamos, la experiencia que se muestra al usuario, ya sea la experiencia como los productos, digamos, son cargados por Dynamic Yield. En el que al final tengo APIs que, igual que en una web, identifican al usuario y luego van a mostrar la experiencia en base al contexto. No solo me importa que haya comprado el usuario. Si el usuario vino la tarde-noche y compró A, igual si viene a las 8 de la mañana no va a comprar A, va a comprar otra cosa. Entonces Claro. tengo que tener en cuenta. Si lo entiendo, esto vendría a ser que si no sé nada de nada de nada de nada, pues habrá una diferenciación de tipos de productos que le enseñaré en función de la hora del día. Pues si son las 2 le propondré comida, si son las 4 le pondré el helado o el café. Y si ya tengo la cámara detectando el coche, según la gama del coche, a lo mejor le ofrezco un menú más caro o más barato. O sea, al final hay todo tipo de posibilidades, ¿no? que puedes tener. Hay todo tipo de posibilidades. O sea, tú puedes alimentar todo esto a Dynamic Yield o incluso decirle a Dynamic Yield, no hay reglas, usa tu motor Deep Learning. O sea, un Deep Learning es un motor, Dynamic Yield con Amazon es el único sistema que tiene lo que llamamos un modelo no supervisado, en el que decimos, yo lo dejo... A ver qué me sacas. Yo lo dejo 60 días y al final aprende de los datos qué palancas son necesarias para conseguir ese resultado. Entonces, es un modelo no supervisado que va a aprender a qué debería mirar. Y va a mirar a cosas que a veces no tienen ni sentido para ti. Pero es que realmente está encontrando una correlación entre eso y el outcome, ¿no? Entonces, Y al final, curiosamente, esto que estás diciendo... aquí es Sí, donde dime, dime. muchas veces no es solo el algoritmo, sino es qué lógica mostrar a cada usuario. Entonces, al final siempre hay como varios juegos que por eso digo, al final la automatización del sistema es lo más importante. Si tú miras a Gartner, al final tienen dos criterios principales. Uno es la habilidad de ejecución, que es como, vale, haces un montón de cosas, pero ¿cómo de fácil es ejecutar esto? Que es donde estamos arriba del todo. Y luego está cuántas cosas haces, ¿no? Cómo de completa es tu visión. O sea, cuánto puedes personalizar y cómo de fácil es, porque puedes personalizar todo, pero si es complicadísimo no lo va a hacer nadie. Claro. Entonces, eso siempre es la parte clave. A lo que me refería era que esto que decías del modelo no supervisado, de que puede darte conclusiones que a ojo humano parezcan erróneas. Ahora supongo que no pasará tanto, pero yo recuerdo hace 3, 4 años que había clientes que quitaban estas herramientas porque creían que el algoritmo estaba mal. No sé esto cómo lo lleváis. O sea, lo que tienes ahora mismo es que ya eso pasa menos y menos, porque ya hay muchos más clientes data driven. O sea, ellos van a esperar la significancia estadística y van a definir, vale, es que realmente está creando impacto. Realmente tengo un uplift superior. Si tú miras a tu propia experiencia, muchas veces pues quizás va a ser una experiencia en base a una navegación que has hecho en tu propia empresa o tu propia Claro. web que no es representativa. Entonces, esto normalmente no suele ser tanto problema. Sí que tenemos algún problema, pero es normal, de clientes que empiezan a hacer un experimento y en 2-3 días ya empiezan a tomar decisiones, cuando hay que esperar a veces a significancia estadística. Pero Claro. este es un tema clásico. Pero lo que tienes básicamente es que siempre vas a tener que, a lo que me refería más que nada, es a que tú cuando tienes un modelo de Machine Learning clásico, tú puedes ver en qué se fija el modelo. Se fija en lo que he mirado, lo he mirado en hace cuánto tiempo, el recency, cuántas veces lo he mirado. O sea, puedes ver cuáles son los factores que está teniendo en cuenta el Machine Learning para individualizar qué muestra cada usuario. En un modelo no supervisado no puedes ni entender los factores que utiliza para tomar la decisión. O sea, hay muchos que no son explicables. Entonces, por eso básicamente... Con lo cual te la juegas a hacer un test A/B, usa con la herramienta y sin la herramienta y mira con cuál pasan mejores cosas, ¿no? Pero al final ten en cuenta que siempre vas a tener la herramienta hacer el test A/B en el que incluye siempre algoritmos de grandes clientes. Al final cuando trabajamos con grandes retailers, bancos, telcos, ellos tienen sus propios algoritmos, siempre. O sea, una de las razones que utilizan Dynamic Yield es porque tú conectas tu algoritmo, conectas tu modelo de propensión. Dynamic Yield tiene los suyos, el no supervisado, el otro. Y tengo 8 variaciones que me dice para este usuario, para este usuario, para este usuario, y para este usuario, Es decir, me activas el 3, el 7 y el 8 y vemos cómo funciona, ¿no? Para este tipo de usuario en este contexto. Entonces, Madre mía. la idea básicamente es que esto manualmente no lo vas a hacer. Esto lo haces el setup y el sistema te lo va a definir, porque como tiene toda la data en un mismo sitio y como está ejecutando esto, pues al final te va a generar ese tipo de experiencia, digamos, de una manera más streamlined. Y lo que dices es interesante, porque este tipo de pensamiento retail, de realmente mirar al impacto, es algo que vemos traspasándose cada vez más a otros sectores. Cuando vamos
a seguros, a banca, a telco. Vemos que hay mucha gente con mentalidad de funnel retail y de data que ahora está mirando al funnel de telco. Que antes cada telco tenía 5 funnels distintos, ahora están unificándolos, están creando un funnel propio, que están, digamos, haciendo unos análisis que tienen mucho más que ver con lo que se hace en retail, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso tiene la parte buena de que hay muchos más experimentos que se traspasan y esta manera de trabajar con datos pasa a este tipo de sectores, pero en retail estamos viendo hablaba el otro día con un director de e-commerce de una gran marca en España, y lo que estamos viendo en retail sobre todo, y coincidía completamente con él, es que hay mucho conocimiento offline que es complicado traspasar al mundo online, ¿no? O sea, cuando tú unes online y offline, hay muchas grandes marcas retail que tienen como sus truquitos. Mira, pon aquí, en este ángulo, pon tal producto, en aquel pon este, y eso puedes hacer un experimento que funciona. O sea, han descubierto por prueba y error, pues como los franceses el queso azul cuando no sabían ni que existían las bacterias, han descubierto por prueba y error en el mundo del retail offline que hay trucos que realmente generan más fidelidad, más ventas para ciertos productos. Y es muy complicado traspasar eso al mundo online. Así, entonces hay mucha gente de retail que empieza, normalmente cuando online y offline se fusionan, la gente online suele tomar el liderazgo, porque pueden medir más cosas, pero suelen obviar muchos trucos que no hay que obviar. Entonces, la gente más top que conozco está ahora intentando entender cuáles son los truquitos del retail offline para realmente conseguir que los algoritmos los capten y ser capaz de absorber toda esa información adicional para poder personalizar en base no solo a inputs online, sino a esos trucos offline que hasta ahora eran un poquito como despreciados, ¿no? Ese es el pasado y tal. Claro. El mundo offline es distinto al online, pero el cliente ve a la marca como un todo. E intentan entender esos truquitos para aplicarlos online o para mantenerlos y no despreciarlos, porque ahora sí lo que está viendo es muchas marcas pure players online que se están lanzando a hacer tiendas físicas, ¿no? Entonces, Correcto. igual sí que le interesa conocerlo para en sus tiendas físicas no ser tan cuadriculado como en online, digamos, ¿no? Correcto. Pero lo que tienen es, al final, a ver, está claro que el objetivo primero es descubrir qué tienes que tiene valor científico, descubrir qué truquito tiene valor Ya. para mantenerlo, pero el santo grial es ser capaz de traspasar ese truco al omnicanal. Es decir, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué cuando puedo pasar esto? ¿Cómo puedo traspasar esto a cualquier experiencia? Al final, una herramienta como Dynamic Yield lo que va a decir es, este usuario en este momento, en este contexto, con esta afinidad pasada, con este modelo de propensión, ¿qué debería enseñarle ahora? ¿Qué contenido, qué producto, qué tal y de qué modo debería hacerlo? Al final, ser capaz de absorber ese tipo de información offline te da todavía más pie, ¿no? A que el algoritmo aprenda más y pueda realizar más acciones. Yo donde notaba, ¿no? En los sectores que notaba más barrera o más defensa a este tipo de automatizaciones o personalizaciones bajo algoritmos, es sobre todo en el sector moda, ¿no? En plan, las marcas fuertes que de repente el que la decisión sobre la portada viniese automatizada y les ensuciasen, ¿no? El layout o la portada de la web y no pudiesen ellos decidir un poco. Estábamos en esta alternativa entre el peso de la marca o el resultadismo, ¿no? Al final, el vender Claro, más, que es un poco complejo. claro. Pero yo ahí, por ejemplo, estoy a favor completamente del peso de la marca. O sea, yo creo que a largo plazo hay algo que es un intangible y mucha gente, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado. Muchas veces Con cuando esos miramos trucos de, online, mira, pues es que igual debemos respetar que haya una zona más de marca, porque eso al claro, final te está sumando. no hay que mirar solo métricas a corto plazo. Esto es al final, esto es pan para hoy y hambre para mañana, seguro. Al final, el valor de la marca es muy importante. Si tú miras al final, cuando hablamos de e-commerce, como un 40% de los clientes son grandes empresas de moda, grandes grupos que tenemos todos los grandes prácticamente en el mundo. Entonces, cuando miramos a empresas de moda, o incluso al grupo LVMH, Louis Vuitton y todas sus marcas, que también son clientes nuestros, lo primero que hacen es, ellos no cambian la experiencia de usuario. O sea, la página en sí misma va a parecer que no está personalizada, solo que el contenido exacto que ves, el producto exacto que te estoy mostrando gigante con esta imagen tan editorial, la experiencia de lo que te recomienda el empleado en la tienda es en base a un API de Dynamic Yield y en base a una experiencia de Dynamic Yield que están conectadas. Entonces, la experiencia de usuario, el primer año, no la cambian. El tema es que esa editorialidad
va a estar marcada por algoritmos y por reglas de negocio. Al final, lo que Dynamic siempre te va a permitir es, tú puedes tener variaciones que son algoritmo vuela libre, que las de lujo las van a tener solo en las landings, en alguna landing que tengan, y todas las demás van a ser algoritmo perfecto, pero con reglas de negocio. Como tengo esto y a este tipo de usuario no le muestres esto tal, tal, tal. Entonces, lo dejan volar en todo el resto de zonas para definir qué producto le enseño a este usuario. O sea, ellos lo que hacen es con lo que llaman la experiencia Mi Boutique. Ellos quieren que yo vaya a la página web y sea Mi Boutique. Lo que si hubiera un vendedor en tienda, ¿qué me pondría en la página web? Si estuviera haciéndola solo para mí, la web. Pues me pondría el tipo de contenido en base a lo que he hecho, el producto en base a lo que creo que le va a interesar, si no comprar, aunque sea... Muchas veces no es ni siquiera comprar, en lujo a veces es engagement, es que vean qué hay, qué novedades hay. La mayoría de clientes pueden comprar algo cada año. Si vuelve a entrar en 3 meses es poco probable que compre. Pero quieres entretener al usuario. Entonces, al final, eso es personalizar, no tiene que ver con... cuando le dices, no tiene que ver con solo conversión. A veces el objetivo, durante el confinamiento, por ejemplo, hubo un pico de tráfico enorme en muchas marcas de moda o en grandes marcas. Muchas de ellas cambiaron el objetivo primordial de conversión a identificación. Decían, cuando un usuario viene a móvil y está mirando un producto un poco más caro, la probabilidad de compra por Dynamic Yield es baja, pues igual le pongo una experiencia de, ¿tienes prisa? Mándate esto al email. Entonces estoy mirando el producto y pues Dynamic Yield determina qué mostrar cuándo para cada tipo de usuario y se envía eso al email, que luego Dynamic Yield le envía un email por tu herramienta de email y casi el email que envía no importa. O sea, la ventaja es que he identificado ese usuario, que tengo ya en mi base de datos a largo plazo. Entonces, has mencionado Gartner, que sois los líderes a nivel mundial, y mencionas Louis Vuitton y marcas así, y la primera percepción que puedo dar es lo de esto debe ser para corporate, gran empresa. ¿Cómo va el tema del precio de una herramienta como la vuestra? Bueno, al final ten en cuenta que Dynamic Yield va a cobrar en base a tráfico, a volumen, ¿no? O sea, al final, si eres una empresa más pequeña, pues te va a cobrar en base a un tráfico menor. O sea, hay menos cálculos que Dynamic Yield realiza todo el tiempo, y sobre todo si miras a los mercados donde ya somos el líder en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, hay un montón. La mayoría de clientes son clientes de medio tamaño que tienen un product owner que tiene personalización y lo utiliza para ejecutar muy rápido, ¿no? O sea, al final, ten en cuenta que la ventaja que tienes como empresa grande es que tienes más recursos, pero la desventaja es que necesitas muchas firmas para lanzar cualquier cosa. Claro. Entonces, tienen una ventaja y una desventaja. Las empresas medianas, la ventaja que tienen es que cuando tienen a un product owner o alguien que ya mira la personalización a través del funnel, pueden volar si quieren. Que pueden ser más ágiles, digamos, ¿no? Claro. Entonces pueden lanzar aquí, ver que funciona, dejar que Dynamic Yield lo itere, muestre cada elemento a cada tipo de usuario, y por eso la mayoría de clientes son, digamos, clientes medianos, en los que vamos a tener, al final, sí que es verdad que cuando tú empiezas una tienda e-commerce desde el principio, yo empezaría con herramientas más sencillas. O sea, voy a empezar desde el principio. Lo primero que voy a hacer es hacer el setup de mi Google Analytics y luego utilizaré, pues, digamos, sobre todo, yo que sé, pues algo muy básico. O sea, no tengo ningún testeo, pues utilizaré algo gratuito, o sea, un Google Optimize o algo así, para empezar seguro que habrá fallos garrafales en el UX que tengo que detectar, ¿no? O sea, primero haré ese tipo de cosas y cuando ya tenga un volumen medio, allá puedo empezar a utilizar una herramienta que va a tener más capacidad de predicción y de empezar a mostrar un elemento a cada usuario que es, por ejemplo, Dynamic Yield. Entonces, claro, para llegar a esa significancia estadística que decías, ¿no? bueno, a ver, con Google Optimize también puedes tener significancia estadística. O sea, puedes tener esto o en la home, en un experimento en la home te la va a dar. Igual va a tardar. No. Pero... ¿A qué le llamas volumen medio de tráfico? Por dimensionar, para el final. Mira, el cliente más pequeño que tenemos es uno en Alemania que vende es un B2B. En Alemania que vende piezas industriales, para que te hagas una idea, ¿no? Que es un B2B que tiene 10.000 visitantes al mes. Bueno, vale. Pero que la mayoría son más grandes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como son un cliente B2B, a la mínima que un usuario viene a comprar tal tipo de piezas, que lo tienes muy encasillado. Entonces, que necesitas poco input para cambiar la página completamente. Claro. Y si viene a comprar un tema para temas de construcción o fresadoras de tal, ya casi va a haber una página adaptada
a esa persona, ¿no? Completamente. Pero bueno, Entonces, ya me llevo un dato que es lo de a partir de 10.000 visitantes mensuales, visitantes serían, entiendo, usuarios únicos, pues sería ya algo de podríamos plantearnos dar una llamada a Ander. claro, claro. Y básicamente tú tienes, la mayoría de empresas van a empezar con la web, van a decir, a ver, Claro, van a decir, queremos optimizar la web completamente. O sea, queremos optimizar lo que tenemos ahora mismo, mejorar el merchandising, el contenido y la identificación. Y queremos usar Dynamic primero solo para la web, lo típico. Luego amplían canales y al final empiezan ya a absorber toda la información digamos, en el mismo conjunto, que siempre es la pauta normal. Yo creo que la clave al final es empezar primero a gatear, luego a andar y después y luego correr. correr. Porque hay un tema muy del sur de Europa también y muy de Latinoamérica, sobre todo en bancos y telcos, que es primero crear la gran visión, estar 6 meses creando el perfecto plan, ¿sabes, no? Entonces, y luego empezar a ejecutarlo, pero de manera muy grandilocuente, ¿sabes, no? Cuando lo que hacen, sobre todo cuando trabajamos con bancos suecos o, bueno, o ingleses que son muy tal, empiezan desde lo bajo. Dicen, vamos a Probemos personalizar. cosas. Probemos cosas, exactamente. Vamos a ir de manera heurística. Empezamos, hay que tener una hipótesis, Qué hay que bueno. hacer algo. El análisis sigue estando ahí. Tú tienes que seguir agrupando la data, creando una hipótesis y ejecutando en esa hipótesis. Y tienes que tener aprendizajes, claramente. Pero a la hora de ejecutar, en la ejecución te va a probar o desprobar muchas hipótesis muy rápido. Entonces, todo lo que no tenga un riesgo para la marca o todo lo que puedas ir probando, deberías ir probándolo. Y al final, ese tipo de heurística es lo que te va a permitir crear impacto rápido y eso que te va a permitir aprender. O sea, hay mucha gente que empieza, muchos clientes que me dicen en un momento, si llevamos usando 2 años de Navigil, y es que lo que más me interesa, o sea, a un nivel más directivo, es lo que aprendemos del tipo de cliente, ¿no? Porque vemos Claro. que tal tipo de cliente, en tal momento del día o cuando tienen esto en su portfolio, toman estas acciones, lo cual no esperábamos. Y es que es significativo. Dynamic lo detecta. Entonces aprenden, digamos, lo que está haciendo este tipo de cliente. Lo cual es como, ya no es solo que, vale, me ha aumentado la conversión y tengo todo esto. Es que estoy cambiando el layout de lo que voy a mostrar a cada usuario y estoy aprendiendo qué debería hacer incluso a un nivel macro, que Claro. es Sí, algo ahí me muy quedo interesante. con lo de no perder o no dedicarse un año a imaginarse el superproyecto y mientras tanto estás remoloneando, ¿no? En plan, de, bueno, no hacemos nada hasta que tengamos el superplan, sino haz cosas, en plan, vete probando historias, ¿no? Claramente. No, yo creo que siempre fue, en nuestro caso, si te fijas en Rocket Internet o bueno, en Shopify eran las nuestras, siempre teníamos como, era más complicado de 5 años, ¿no? De 5 o 6 años. Tenías Sí, como 5 herramientas. Tenías la herramienta de testing, la herramienta de recomendación, que se llamaban de personalización, pero eran herramientas de recomendación. Tenías herramientas de pop-ups, tenías herramientas tenías como 9 herramientas de todo sí, tipo que tenían que hablar entre ellas y hablaban como hablaban, y cada equipito usaba una, ¿no? Al final siempre era complicado ser ágil, por eso. Porque tenías el equipo de producto o UX con la herramienta de testing, tenías a los merchandisers con la de recomendaciones, tenías a estos a CRM con el email que estaban en su esquina y recomendaciones aparte de las de la web. sí, Nosotros también teníamos 9 herramientas enlazadas. Entonces, cuando empiezas a unificarlo, tu agilidad no tiene nada que ver. O sea, puedes tener una herramienta que al final, o sea, para Dynamic Yield no hay diferenciación entre. O sea, al final, cuando tú muestras una recomendación, todo tiene un testeo, una capa de testeo encima. Cuando tú muestras un cambio de layout, todo tiene una individualización uno a uno. O sea, no hay uno u otro. Tú estás creando la experiencia para el usuario o viendo qué te recomienda Dynamic Yield mostrarle. lo cual no quiere decir que se le vaya a enviar el mismo producto 9 veces por web, email y lo que sea, sino que va a decidir dónde se le muestre, ¿no? Claro, es que de hecho la relevancia aumenta porque Dynamic Yield sabe que ya se le ha mandado una vez. Luego es más, Exacto. cuando tienes herramientas aparte, es más probable que Que haya esa acabes. redundancia. Tengo Criteo que está bombardeando al usuario, Retargeting. digamos, de retargeting. Tengo este tipo de herramienta de recomendación que muestra lo más popular o tiene un sesgo muy grande a lo popular. El problema que siempre teníamos con modelos supervisados es que, y es un problema en e-commerce con muchos SKUs, es que hay un problema de distribución de eyeballs, como decíamos. Tú tienes 100.000 productos, pero los top 500 tienen 50% de las views. Y como tienen 50% de las views, los enseño más. Claro. Y el long tail no me la juego. Muchos algoritmos no se la juegan.
Entonces, al final, como no tengo información, pues cada uno actúa un poquito a su bola y va mostrando lo más popular. Entonces, pierdes muchas oportunidades y sobre todo hay mucho esfuerzo de, ¿y esta herramienta cómo se habla con esta? ¿Cómo se habla con esta? Que al final acabas que no se hablen. Pues trabajo con esta por una parte, con esta por otra y con esta por otra. Con lo cual me quedo que con Dynamic Yield cosas como el testing ya está incorporado, ¿no? Es decir, que tú podrías hacer haz esto, pero solo en el 10% del tráfico, por ejemplo. Claro, claro. O sea, al final, todo lo que Dynamic Yield hace, todo tiene una capa de testing encima. Ya sea test A/B, ya sea un multi-arm o ya sea esa capacidad de dividir el test y crear nuevos tests para cada tipo de subgrupo de usuario. Madre O mía. sea, todo lo que hemos dicho, ¿sabes? Al final no separamos el testing y el resto. El testing es una capa que está en todo lo que hace Dynamic Yield. Entonces, entonces es una parte integral. Porque tú cuando haces cualquier tipo de acción vas a tener que mostrar el impacto micro y macro de lo que estás haciendo. Claro. Lo mencionabas lo de que va a mejorar el conversion rate, ¿no? El ratio de conversión. Esto entiendo que al final será uno de los criterios clave, ¿no? Que la gente se acerque y os pregunte, bueno, ¿esto cómo va a mejorar mis ventas en la práctica? Lo tenéis Claro, más o claro. menos identificado, ¿no? De cuál es el impacto que suele provocar no tener versus tener implementado una herramienta como la Sí, vuestra. sí, sí. A ver, tú tienes me acuerdo hace 2, 3 años, McKinsey realizó McKinsey fue McKinsey and Company, la empresa de Management Consulting, fue nuestro primer partner global, digamos, nuestro primer revendedor de Dynamic Yield. Ajá. Y lo que básicamente hicieron un análisis del impacto que puede tener este tipo de personalización, como en aquellos que usan Dynamic Yield también. Y vieron que había dos impactos principales en empresas que ya tenían muchas herramientas. O sea, la típica empresa que ya tiene 9 herramientas, como Lazada, suele tener de un 5 a un 15% de aumento de conversión en un año y una reducción del coste de atracción de clientes de un 10 a un 30%. Al final, esto quiere decir, cuando traigo a un cliente, soy ya mucho más relevante por elementos contextuales puramente. Entonces, normalmente cuando miramos a esto, tenemos ese 5 a 15% en usuarios que ya son avanzados. Cuando trabajamos con telcos y con bancos, que muchas veces hacen pocos experimentos, nunca esperamos menos de un, digamos, 20% de conversión en muchas de las campañas que generamos. Entonces, al final es un tema de dónde estás. O sea, cuando tú miras en Claro. la escala, hay momentos que tú deberías pedir un 20% de aumento. Yo me acuerdo, Porque hay mucho más que mejorar. porque haciendo A, B, C, D puedes tener ya un impacto enorme. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos que ya tienen una herramienta quizás menos potente o tienen 3 herramientas con las que intentan cubrir lo que hace Dynamic Yield. Entonces hay un salto ahí que suele ser del 5 al 15% y una reducción del marketing spend. Pero si tienes, no sé, Google Optimize, una herramienta sencilla y algún tipo de recomendador básico, el impacto suele ser bastante alto. Entonces, no suele haber, digamos, un problema por esa parte. Y además tenemos varios de los más grandes clientes en España ya. Así que nuestro objetivo básicamente es ahora básicamente mostrar esto al mercado en conjunto y que es una herramienta escalable para poder realizar o ejecutar esto del modo más rápido posible. Sí, a mí lo que me sorprende, ¿no? De lo que menos tenía controlado es este trabajo también en las tiendas físicas, ¿no? Es decir, que ya no es algo que se quede en la web o la aplicación, que bueno, no deja de ser una web adaptada a móvil, aunque se acceda diferente, sino que Claro. ya estés en esa fase de trabajar en recomendación de productos en tienda. Esto no sé muy bien cómo se organiza. Claro, pero ten en cuenta que, a ver, tú esto manualmente te lo podías montar antes si querías. El problema es que es muy complicado conectarlo técnicamente y es complicado trabajarlo de manera hábil, de manera con agilidad. Entonces, lo que tú tienes con algo como Dynamic Yield es que al mismo tiempo estás trabajando en front, o sea, todo lo que es una carga de experiencia en front y todo lo que es una carga back, o sea, con APIs, con APIs de back, server-side APIs, lo estás trabajando en tiempo real. Entonces, con la misma integración vas a trabajar los dos, ya sea en web, ya sea en app o ya sea en cualquier app de clienteling, como todas las típicas que hay en tienda, que pueden ser de las grandes clouds o puede ser la que se crea el cliente, que hay clientes que se crean su propia app de clienteling también, Shopee Style. Entonces tienes, digamos, este tipo de usuarios, ¿no? Al final, cuando te creas este tipo de experiencia, lo que haces es usar esa información de Dynamic Yield para definir qué tipo de recomendación o algoritmo funciona para este tipo de usuario y mostrárselo primero al empleado. O sea, para que el empleado vea, vale, cuál es la afinidad de este usuario a material, a color, a estilo, a lifestyle.
Si es un banco, ha mirado productos para joven o de este tipo. Ha mirado productos de más o menos margen. Entonces te da ya unas pistas con las que el empleado puede mejorar la eficiencia de aquello que está pasando en tienda. Pero eso entiendo que sí que es bastante necesario el que se haya identificado el usuario, ¿no? Si no es Claro, difícil. claro, Es decir, que ahí claro. estaríamos hablando. En un banco me lo imagino fácil porque, ok, nombre. Entonces va, Claro. tras, de repente, zas, te aparece en tu tablet, tu pantalla, lo más afín para esta persona. Bien, pero en una Claro. tienda de Además, ropa, imaginemos, es más difícil, claro, supongo. claro. O sea, tú vas básicamente, cuando tienes una tienda de ropa, o sea, esto pasa mucho sobre todo en banco, telco, en el sector de lujo o en cualquier, digamos, tienda o marca que tenga un típico loyalty club o que identifique ya sus 5 o 10% de usuarios, que ya es muy alto, ya es muy alto. Sí, O sea, quiere decir que ya tienen ese usuario que se ha identificado y que ese 5 o 10% de usuarios representan un porcentaje de ventas enorme, te puedes claro. imaginar, porque son los que se han identificado y los que suelen estar atentos a la marca. Entonces ya tú quieres crear el impacto ahí y con el resto trabajar de manera contextual. ¿Qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, kioscos que personalizas, como tenemos alguno en México, por ejemplo, con grandes marcas, y tienes un kiosk por departamento? Cuando no sabes quién es el usuario, tú vas contextual. ¿Cuál es este momento que ha mirado el usuario antes? Y en este momento que suele vender para en el departamento en el que está este usuario en este momento. Entonces tú vas contextual hasta que identificas al usuario y entonces empiezas a ir personalizado. Cogerías un histórico de lo que más se suele vender a estas horas en esta sección y esto es lo que enseñas para los siguientes, ¿no? Correcto, pero puede ser también, estás mirando un producto, pero también lo que se compra junto a este producto, lo que se compra también online o offline, depende del tipo de usuario, o lo que es similar, como detecta Dynamic Yield, o lo que suele verse y luego comprarse con este producto. Y siempre tienes esa herramienta de testing que hemos dicho Ya. detrás, determinando en tiempo real si cambiar el algoritmo en la siguiente page view para este usuario, mantenerlo o poner otro. Entonces, yo creo que la clave siempre es entender cada vez más, o sea, individualizar y mostrar experiencias uno a uno, siempre ha sido el objetivo. Y hasta ahora no se hacía porque era más complicado. O sea, yo creo que la principal ventaja de Dynamic Yield es que realiza o te deja hacer cosas que normalmente eran muy complicadas de una manera mucho más sencilla. O de una manera que se puede ejecutar, digamos, sin una carga, sin una gran carga de IT o esfuerzo. Clientes grandes que tenéis en España, me suena Decathlon y MediaMarkt. Sí, Decathlon bueno, es francés, MediaMarkt, no dudo ahora si es francesa también no, o es MediaMarkt alemana. alemana. Entonces también tenemos, digamos, Inditex, Jo. Inditex Orange. para estas cosas de omnicanal lo están haciendo muy bien. No, Inditex son unos cracks, son unos cracks. Y trabajamos ya con varias marcas y lo que tenemos con Inditex, están invirtiendo mucho en esto, porque al final todo lo que es el fast fashion se está yendo mucho online y va a haber mucho, pero ya sabes que están haciendo muchísimas cosas. Entonces, evidentemente no podemos hablar de ninguna de Es ellas, lo que te iba a decir. pero No te pregunto porque sé que no vas a poder sí, decirme. pero evidentemente son una empresa. Está invirtiendo mucho en crecer en este sentido, en este Sí. ámbito. Cuéntanos, Entonces sí que si tenemos, puedes, de Decathlon o MediaMarkt, que como están en Francia y Alemania, igual no nos escuchan. Pues es un al caso final, práctico, ¿no? En plan de cómo empezasteis o qué es lo que hacéis con uno de estos que además también tienen ese rollo tienda física, que igual también hay esa parte más de integración. claro, o sea, pero al final, ten en cuenta que lo que hemos dicho antes para grandes grupos aplica mucho. Imagínate que tú Claro, llevas TRO o tú llevas TRO o merchandising en un gran grupo y quieres empezar a crear impacto. Entonces, tú para hacer cambios en la página necesitas el approval, necesitas firmas de UX, de marca. Lo primero que vas a hacer siempre en un gran grupo es no cambiar la experiencia de usuario, pero optimizar todo lo que se ve. O sea, que el banner sea el adecuado para ti, que el orden del menú sea el adecuado para ti, claro. que el layout, si te muestro más o menos merchandising, sea en base a que sé más o menos sobre ti o que pega. Que el email que te mando tenga exactamente el tipo de producto cuando lo abres en tiempo real que tenga que ver con lo que has comprado en tienda. Si has comprado una bici, te venda accesorios y no que te diga una bici porque miraste una bici ayer, la has comprado online, la has comprado offline y te la sigo recomendando. Ya. Entonces, ese son el tipo de cosas que ya crean que si no se hacen, evidentemente dañan la experiencia de usuario y son siempre el paso uno. Las marcas medianas son las que ya empiezan a mirar desde el punto uno, ¿vale? Pues tengo un usuario persona, tengo 5 o 6 tipos de usuario que sé sé que son distintos y voy a empezar a cambiar la experiencia de usuario. O sea, el tipo de página que van a ver. O incluso en travel, ¿no? O hoteles. También tenemos varias cadenas hoteleras o aerolíneas
que si eres un usuario business te cambian la experiencia de la página. O sea, lo que vas a ver te lo van a cambiar. El tipo de upsells que puedes comprar o ancillaries, como le llaman en Travel, va a ser distinto. Te van a enseñar lo que sueles comprar con mayor margen. Entonces, todo va a ser, digamos, de una manera mucho más streamlined. Si eres un, no sé, un viajero business, o sea, que estás reservando un vuelo 3 días antes del vuelo, te lo voy a poner muy fácil para que lo compres. Si te empiezo a poner un montón de opciones que tienes poca probabilidad de comprar, a veces pierdes al usuario. Ya. Entonces, la idea es que fase 1 siempre es como las marcas de lujo. No te vas a enterar de que, o sea, esto no parece que esté personalizado, pero es que el uplift es mucho más relevante. Bueno, y luego está el caso interesante de las empresas de seguros, en las que uno de los mejores casos de uso es para usuarios que no son clientes reducir la información en página. O sea, muchas veces cuando tú vas a una página de seguros, imagínate que eres, pues nunca has comprado un seguro de un tipo, yo que sé, tienes 30 años y vas a una página de seguros a comprar algo y quieres comprarlo online. Te bombardean con una cantidad de información que Ya. la probabilidad es que te abotargues y no lo compres. Sí, que al final esa información, cuando estás decidido a comprarla, la vas a consultar. Pero mientras, no me machaques, ¿no? Correcto. Y al final tienes un montón de información y un montón de tipos de seguros y un montón de tipos de opciones que ahora mismo exactamente quieres crear un intent. ¿Cuál es tu objetivo? Hablar con la persona. Su objetivo suele ser que llamen o que tengan el teléfono o que llamen. Claro. O sea, pero digamos, una lead cualificada o que lo contraten online, pero digamos. Entonces, tu objetivo es ese. Mostrar demasiadas opciones. En retail ya saben hace tiempo que mostrar una excesiva cantidad de opciones reduce el click-through rate. Claro. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras a veces reducen la cantidad de información y así aumentan el click-through rate hasta un 9% en muchas páginas. Y eso crea al final esas leads cualificadas en las que ten en cuenta que Dynamic Yield nunca optimiza en base a una lead creada en la página. Dynamic Yield optimiza en base a una lead ya en conversión, porque sabe lo que pasa en call center con un evento, API. Entonces, lo primero que nos van a decir siempre las aseguradoras o telcos es: no quiero que me crees leads, porque me vas a aumentar el coste y igual no aumenta la conversión. Me vas a provocar más llamadas, que si esas llamadas no funcionan, me estás generando más costes realmente. Claro. O sea, dicen, perfecto, quiero más conversión, pero manteniendo el ratio de cierre a venta. O sea, eso es indiscutible. Entonces, quieren que se trabaje de ese modo, con lo cual esa capacidad de Dynamic Yield de yo estoy en la web, pero es que realmente estoy midiendo qué pasa en la web y con un simple evento en call center y en tienda, o sea, eso es algo que para ellos era revolucionario. Era como, entonces no tengo que hacer una integración en call center, no se tiene que hablar todo el call center contigo. Esto no. Qué bueno. Porque entiendo que las integraciones serán sencillas de hacer con las plataformas de e-commerce, con las webs y todo este rollo. Claro, o sea, al final, a la hora de trabajar en web suele ser un tema inicialmente front. O sea, yo, como hablábamos de gatear, andar y correr, siempre recomendamos empezar front y decir, vale, pues voy a empezar a gatear. Es verdad que siempre tienes hay algunos clientes que dicen, no, quiero optimizar todo el contenido de la home y quiero que sea el banner principal de la home. Vale, pues lo voy a hacer. Eso va a ser un API en el que Dynamic Yield le diga al CMS qué mostrar, pero todo lo demás va a ser front, por ejemplo, que es con una integración. Pero para telcos y para bancos es clave poner un evento server-side en call center por lo menos, o call center y tienda, sucursal, para ser capaz de entender cuando yo te muestro algo a ti como cliente, si tengo éxito o no, para atribuirlo. Si no, solo puedo medir el éxito online, lo cual es... Entonces, tradicionalmente, en grandes sistemas, cuando tienes una herramienta de testing o tienes una herramienta de diferentes tipos, es una herramienta de testing para la web. Se asume, o sea, es para la web, para lo que pase en la web. Entonces, para una telco o un banco, pues eso se le queda muy corto. Y las alternativas serán sistemas mucho más complejos. Los tenías que integrar en la web de manera server-side, integrar call center en el back server-side e integrar en el cliente, que era como, prepárate para el proyecto de 2 años. Exacto. En 2024 empezarás a ver y espero que funcione, porque si no... Entonces, eso es algo que... Por eso siempre se habla de la omnicanalidad, pero casi hasta ahora no se ha hecho tanto. Porque ahora, con las capacidades de trabajar front y back, esas son las que, sobre todo, si miramos a Gartner, son las que más destacan en esa habilidad de ejecución. Porque puedo empezar a realmente tratar al cliente en base a lo que hace en cualquier canal, en un mismo punto, sin volverme loco, teniendo un owner de esto y ya está. Última y te dejo escaparte.
¿cuáles son los retos hacia adelante? Porque me decías lo del site, lo del elemento este que se pone en otro servidor, y empecé a pensar en tema de cookies, cómo os puede afectar esta parte. En general, ahora que he entendido que realmente es la parte de personalización está muchísimo más allá de la parte solo de la recomendación de productos, ¿no? ¿En qué retos estáis moviéndoos con Dynamic Yield? Es verdad que la recomendación de productos es una parte importante. O sea, quiero decir, es una parte, ahora está un poco comoditizado, pero es una parte que tiene que estar ahí. Sí, sí, claro. A la hora de los retos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consentimiento y con cookies es algo que hay que llevar bien, o sea, está claro. O sea, todas las cookies, o sea, eso ya no es ni una discusión. Toda cookie tiene que ser un first party cookie. O sea, cuando se integra una herramienta de estas, hay que trabajar con el first party cookie, que Dynamic Yield lo permite. Y digamos, todas las herramientas, digamos, que estén en el top de Gartner también lo van a permitir. Es algo más comoditizado. De hecho, es un problema para pequeñas herramientas que es muy complicado adaptarse a ese cambio, ¿no? Yeah. Y todo lo que tiene que ver con el consentimiento, con el active consent, lo importante, digamos, es lo que hemos mencionado antes, que tenemos que ser capaces de optimizar la página para usuarios con y sin consentimiento. Muchas herramientas lo que dicen es solo puedo optimizar, o sea, yo cuando entra un usuario le hago tracking. Entonces, Claro. solo podemos activar la herramienta de testing cuando el usuario da consentimiento, lo cual nos limita muchísimo. Porque podríamos tener usuarios que no dan consentimiento, pero que no estamos traqueando en absoluto. Y para los que solo miramos, pues mostramos la página en base al contexto. Pues ahora mismo, como si fuera mi tienda física. Ahora mismo es la mañana lo que voy a mostrar. Ahora mismo esto funciona o esto no. Y estoy haciendo tests, pero de lo que funciona en este momento del día, digamos, y cargándoselo a un usuario. Donde realmente veo el cambio, y sobre todo mirando a equipos que llevan programas de personalización en Estados Unidos, en UK o en Alemania, es algo que en España y en Latinoamérica existe en empresas, en grupos más grandes y en algunas medias, pero que todavía no está en todas, es esta capacidad de mirar a datos, lo que hemos dicho, y sobre todo tener alguien o recurso técnico propio, ¿no? O sea, al final, en un primer paso, voy a usar Dynamic Yield, digamos, simplemente con plantillas HTML de manera rápida para cambiar el UX. Pero cuando voy a empezar a cambiar todavía más la experiencia de usuario. Entonces, normalmente los equipos de growth o de CRO, como se suelen llamar en Estados Unidos, en UK y Alemania, tienen hasta su propio recurso de una persona de IT que hace una plantilla o una persona de IT que les permite poner un API, ¿no? Igual quiero hacer esto por server-side, en el back. Entonces, no tienen que entrar en los sprints generales de IT para hacer esto, que pueden al final retrasar mucho las cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que equipos CRO y growth, si existen, al final la agilidad también va a mejorar. Entonces, por eso las empresas medianas hacen esto de manera más instintiva, porque al final IT y marketing trabajan de manera mucho más cercana normalmente. Entonces, siempre tienen a alguien que es como un poco más dedicado. En las grandes tienes a los que lo hacen muy bien y a los que IT y marketing están en ciudades separadas. Que hoy en día no es tanto problema con pero que más que ciudades están como en universos distintos, ¿no? Que no se hablan. Correcto, entonces al final siempre tienes este tipo de... Yo creo que eso es lo que va a crear el mayor impacto. El poder ya no solo tener una tecnología que te lo permita, sino que cuando vayas de lo básico puedas ya ir un paso más allá con un equipo CRO Growth que internamente sea el owner de este tipo de cosas. Y eso lo vemos mucho, lo vemos muy claro. Y no es solo ya por recursos, es solo por cómo piensan, ¿no? Muchos product owners en empresas con las que hablamos piensan en su zona del fan. Al final, un product owner de personalización está pensando en, vale, o sea, ¿dónde impactamos al cliente? ¿Dónde podemos enseñarle algo? ¿Dónde podemos crear una campaña de personalización con más impacto y menos esfuerzo? Y están pensando en todo, vale, pues vamos a hacer estas 20, de las cuales pues de shoot down, me quitan 5, pues me quedan 15. Pues las lanzamos, venga, pam. Entonces, ese tipo de perfil... Más data driven, ¿no? Perfiles más orientados a la medición del dato. Correcto, pero en el macro. Esa es la clave. También son ahora, los que ahora también soy dedicados, pero normalmente suele estar el equipo de data que hace un análisis post. Algunos de data hacen un análisis ongoing, pero los product owners suelen estar más centrados en su zona. Luego suele ser como un product owner que esté centrado en todo el funnel. Eso puede ser revolucionario en una empresa.
Ander Orcasitas, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo funciona este entorno de la personalización, mucho más allá, aunque obviamente es esencial, pero en la parte de recomendación de productos, de cómo se va más allá de web, se acerca a las tiendas físicas, hasta omnicanalidad. Y nada, muchísima suerte en todos vuestros retos. A vosotros, Rubén, por invitarme y nos vemos por aquí. Un abrazo. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.